era del otoño, y el joven Guillermo se paseaba por las calles de su aldea. Llegó a una casa donde alguna gente se reunía para la lectura de la Biblia y la oración. Impulsado por una gran curiosidad, abrió la puerta sin llamar, como era costumbre, y entró al edificio. Se quedó parado con dudas de cómo lo recibirían, porque ya se encontraba un número de personas sentadas en el cuarto. Un hombre leía de la Biblia sobre el amor divino de Cristo, quien sufrió una muerte cruel en la cruz para salvar la raza humana de la muerte eterna. Guillermo se sorprendía mucho, y se podía ver eso en sus ojos. Su sorpresa aumentó cuando uno de los que se hallaban allí le invitó a sentarse junto a él en un banco, donde podía oír bien las palabras del Evangelio. Guillermo no esperaba ningún acto de bondad de estas personas, porque su padre muchas veces les había despreciado, llamándoles estundistas y diciendo que eran de una secta malvada y peligrosa. Dijo que debían estar matados, o a lo menos echados de la aldea. Guillermo muy pocas veces los había visto, porque se reunían al otro lado de la aldea, más por las acusaciones vehementes de su padre. Los despreciaba, se burlaba de ellos y los maltrataba. Con otros muchachos, algunas veces los apedreó mientras iban por las calles, o corrió tras ellos gritando: ¡Estundistas! ¡Estundistas! De esta manera manifestó su odio hacia ellos. Sin embargo, cuando Guillermo se hallaba solo, se preguntaba: ¿quiénes son estos estundistas? ¿Por qué los llama la gente de la aldea con ese nombre tan extraño? ¿Y por qué los odian tanto? La gente decía: es una nueva fe de Alemania. ¿Vino esta gente de Alemania?, pensaba el joven. ¿Cómo será esta fe? Muchas veces hubiera deseado hacerle estas preguntas a su padre, pero tuvo miedo, porque su padre era muy severo e injurioso. Con el deseo de saber por sí mismo algo definitivo tocando a estas personas raras con su fe alemana, la curiosidad del joven venció sus prejuicios esta tarde, especialmente cuando se encontró frente a la casa donde sabía que se llevaba a cabo un culto de oración. Sentado en medio de ellos se decía: ¡qué bueno que papá y mamá no saben que me encuentro aquí! Recordó que muchas veces le habían advertido que no debía acercarse a estas reuniones, porque cualquiera que entre en una de sus reuniones ya no sale como buen cristiano, porque esa gente lo embruja y también lo convierte en estundista. Se contaba en el pueblo que esta gente rara tenía un barril de agua fría en que hacían los ritos de su fe a medianoche en medio de muchas danzas. Guillermo se había propuesto que jamás se uniría a ellos, y decidió que si ellos lo obligaban a bautizarse en ese barril, él gritaría para que los vecinos vinieran en su auxilio. Con estos pensamientos se sentía fortalecido contra todo peligro, y se sentó entre ellos mirando por todos lados a ver si podía ver el barril de agua fría. Estaba turbado, pero se tranquilizó al notar que no había ningún barril, y que todos se encontraban sentados, escuchando con mucho fervor al lector. Sí, aún algunos escuchaban con lágrimas en los ojos. Guillermo pensó: esta gente parece muy amable. Hasta el predicador me mira con ojos amables. Me gusta mirarlo a los ojos. Papá me ha dicho que son tan malvados y crueles, pero a mí no me parecen así. Su corazón se conmovió mucho al oír la historia de la vida del Señor Jesucristo. Jamás la había oído. Escuchó bien mientras el lector continuó leyendo del gran amor que tuvo Cristo para todo el mundo, para los buenos y los malos. Oyó por primera vez del deseo de Cristo que todos volvieran a ser buenos y que se amaran los unos a los otros. ¡Oh, qué gozo! También amaba a las mujeres y a los niños. El alma de Guillermo tenía hambre para el amor, porque él había recibido solamente maltratos y acusaciones de sus padres. Así que sintió un gran anhelo de conocer más del Señor Jesucristo, quien lo amaba. Guillermo pensaba: si Jesús ama a los niños, Él me ama también a mí.
El joven escuchó con todo su corazón la historia de Cristo, el único sin pecado, quien murió en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad, hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Como es natural, su temor por los estundistas se esfumó como el rocío cuando se calienta el sol. Estaba convencido de que sus corazones no estaban llenos de crueldad como se les acusaba. Sus pensamientos se agitaban en sus mentes. Papá maltrata a mamá y a mí muchas veces. Puede ser que ha juzgado mal a esta gente. Con todo, sus pensamientos siguieron la lectura y se maravillaba con la historia gloriosa de la resurrección. Jesús murió, pero resucitó de los muertos. Ahora vive y busca el amor y la lealtad de todo el mundo, decía el predicador. Su amor es para todo el mundo, aún para la gente de la aldea. Él desea que todos sean siempre buenos y felices. Qué triste que la gente piense muy poco en estas verdades, continuó. Prestan muy poca atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de creer lo que dice la Biblia y arrepentirse de sus pecados, se pasan los días oprimiendo a aquellos que tratan de seguir al Maestro Divino. Queridos amigos, ahora sufrimos muchas injusticias, solo porque le hemos dado nuestros corazones a Cristo. Y enjugándose las lágrimas que corrían por sus mejillas, continuó. Amigos, llevemos nuestra cruz con valor, bendigamos a los que nos maldicen y oremos por los que nos ultrajan, porque este es el mandamiento de nuestro bendito Salvador. Que nuestros corazones estén llenos de amor para nuestros enemigos, para que nuestros vecinos se aparten de sus pecados y encuentren a Cristo, el Hijo de Dios, quien quita los pecados del mundo. El pobre Guillermo comenzó a sentirse muy avergonzado por su conducta pasada. Recordó las muchas gentes que había maldecido y apedreado a esta buena gente. Él pensó, sin duda, todos ellos han conocido a Jesucristo y todos me habrán perdonado como Jesús les enseña, y por eso son tan bondadosos y pacientes. Además, ellos no parecen duros y crueles como papá. ¡Oh! ¡Cuánto deseaba que pudiera llegar a ser bueno y bondadoso como esta gente! ¿Podría su padre encontrar a Jesús? ¿Le ayudaría? Recordó con tristeza las veces en que tenía sus arranques de ira cuando su padre le daba un castigo y cómo planeaba vengarse de él cuando fuera mayor. Mas ahora su único deseo era que tanto él como sus padres pudieran llegar a ser como Cristo. Pero, ¿cómo podría hacer eso? ¿Dónde puedo encontrar a Cristo? Nunca he visto una persona tan gloriosa en todo el pueblo. Nadie jamás me ha hablado de él. Puesto que resucitó de la muerte, ha de vivir en algún lugar de la tierra y busca amistad aún con la gente campesina. Tal vez viene aquí a veces para ver a los que le aman. Mis padres nunca me han hablado de él. Sin duda es porque ellos mismos nunca han oído de él. Ciertamente esta gente le conoce y me podrán decir dónde hallarlo, pensaba Guillermo. Pero ahí había otro problema. Si le contaba a su padre que había asistido a la reunión, de seguro recibiría una paliza. Papá no puede aguantar que se mencione a esta gente, mucho menos si se da cuenta que yo asistí a una de sus reuniones. Creo que será mejor venir a escondidas hasta que me encuentre con Cristo, y entonces traeré a mis padres para que lo conozcan. Con esta resolución salió de la reunión, dejando a estas personas tan bondadosas e interesantes que había encontrado. Cuando regresó a su casa, se acostó pronto, evitando las preguntas de sus padres acerca de su paradero. Como es natural, soñaba con esta gente feliz. Al día siguiente, Guillermo estaba ocupado haciendo trabajos del campo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la reunión de oración de la noche anterior. Él sabía que esta misma noche se reunirían los estundistas otra vez, porque lo habían anunciado al terminar el culto de la noche pasada. Cuanto más pensaba en el asunto, más deseaba asistir nuevamente, hasta que comenzó a pensar en varias maneras de cómo podría hacerlo y también escaparse de sus padres. Con una alegría fuera de lo común,
Guillermo ayudó a su padre con el trabajo en la finca. Deseaba ser bueno y obediente. Luego murmuró: si me encuentro con Cristo, tal vez se sentirá más complacido conmigo si yo soy bueno. Los últimos rayos del sol se tornaron dorados y amarillos claros en el cielo otoñal. Luego vino la noche mientras el joven esperaba con impaciencia. Ahora es mi oportunidad, pensó. Pero no puedo irme hasta que esté bien oscuro, para que nadie me reconozca y se lo cuente a papá. Eso arruinaría todo. Tomando su abrigo y gorra y sin hacer bulla, salió inadvertido, por lo que estaba contento, porque ahora no deseaba decir nada falso si lo interrogaban, aunque antes había mentido muchas veces. Ahora tenía la certeza de que decir algo falso no le agradaría a Cristo. No obstante, él bien sabía que admitir que había asistido a esas reuniones sería privarse para siempre de aquellas, porque su padre jamás lo dejaría ir. Cuando Guillermo entró en la casa de los estundistas, había un grupo de personas que ya estaba reunido, platicando acerca de varios puntos claros del Evangelio. Le saludaron cordialmente y le invitaron a sentarse con ellos en la mesa. Había unos nuevos que buscaban la verdad, a quienes los creyentes les explicaban los puntos y les leían versículo tras versículo de la Biblia. Guillermo se sentía muy feliz porque así hallaba las respuestas a sus propias preguntas y, cobrando valor, él mismo hizo algunas preguntas hasta que pudiera comprender la maravillosa revelación que donde 2 o 3 se reúnen para orar, el Espíritu de Cristo está presente y que Dios oye la oración que se eleva hacia Él en cualquier lugar. Guillermo reflexionó sobre su vida pasada como si fuera un panorama. Muchas veces había mentido, había tomado cosas prohibidas y lo había negado. Muchas veces había tratado mal a sus compañeros menores, se había reído y burlado de los desconocidos. Había hecho muchas cosas que ahora le daban vergüenza. Pensó: soy un pecador. Soy joven, pero no obstante, soy un pecador. Me es necesario arrepentirme. ¡Cuánto me alegro de que Jesús murió por mí y que perdonara todos mis pecados!